estimadas, sean cordialmente bienvenidos y bienvenidas a este bloque de tarde de la jornada La Educación Pública que Queremos. Esta jornada de tarde, a diferencia de la mañana, está pensado más de una lógica donde, si bien vamos a tener presentaciones, estén al servicio de un espacio muy importante en el cual podremos conversar todos y todas las participantes que están conectados esta tarde, a partir, ¿no?, de dos grandes preguntas orientadoras que tienen que ver con tanto cómo nos hacemos cargo y qué medidas necesitamos implementar para mejorar la puesta en marcha de la nueva educación pública, pero también cómo nos imaginamos esta educación pública en relación a los desafíos y a las necesidades que tiene nuestro país. La estructura de esta tarde, bueno, para empezar les recomiendo, estamos en un Zoom, como es más participativo, no tiene un formato de seminario web, utilizar la vista del hablante, ¿no?, que va a permitirles facilitar la visibilidad tanto de las presentaciones como para poder seguir los distintos comentarios. Y la estructura de esta tarde tiene tres grandes momentos. En un primer lugar, contaremos con dos presentaciones de los investigadores Ernesto Triviño y Pablo González, quienes harán una síntesis de los principales puntos en discusión y en debate de los que fueron expresados esta mañana por los distintos actores y actrices, ¿no? Posteriormente, los diputados Mario Venegas y el diputado Hugo Rey nos introducirán, o harán una introducción, perdón, a las dos grandes temáticas que vamos a trabajar de manera participativa y que es lo que va a dar paso a generar grupos pequeños utilizando esta funcionalidad que tenemos disponible a través de la plataforma Zoom. Estos grupos pequeños levantarán ciertos consensos y disensos que vamos a sistematizar posteriormente y que nos puede dar ciertas luces de recomendaciones y también de los acuerdos y también de los elementos en que no estamos de acuerdo de cómo avanzar en la educación pública desde un espíritu dialógico y desde una intención de poder efectivamente poner en discusión las distintas perspectivas y los distintos actores del sistema educativo. Y finalmente, tendremos una suerte de sesión plenaria, la cual eh, comenzarán los diputados Leonida Romero y Rodrigo González, para luego ir recogiendo directamente desde ustedes ciertos comentarios, conclusiones que se hayan surgido, tanto a raíz de todo lo que hemos vivido esta jornada, como en relación a lo que hayan trabajado en este trabajo por grupos. Entonces, como pueden ver, la lógica de esta tarde tiene una lógica distinta, un formato más webinar que el que tuvimos esta mañana. Para comenzar con esta suerte de síntesis de las principales nudos, tensiones que aparecieron en la presentación de la mañana, eh, quiero presentarles al investigador Pablo González. Él es investigador principal de la línea Valor Público en Educación del Centro de Investigación para la Educación Inclusiva y también es director académico del Centro de Sistemas Públicos de Ingeniería Industrial de la Universidad de Chile. Así que para hacer su presentación cuenta con 15 minutos. Les vamos a pedir a nuestros expositores ser muy rigurosos con aquello. Así que dejamos para su presentación al investigador Pablo González. Pablo, tienes que... Ahí sí. ¿Y sí? Ya. Perfecto. Bueno, muchas gracias Juan Pablo y muchas gracias por la invitación y muchas gracias a todas y todas por su presencia. Muy difícil hacer una síntesis de toda la jornada de la mañana y quería organizar un poco los conceptos que vimos en función de un cuadro que viene a continuación, Juan Pablo. Si puedes ponerlo en modo presentación también va a ser mejor. Sí, está en modo presentación, Pablo. Ah, ¿yo lo muevo o tú lo...? Yo lo muevo, no, pero está en modo presentación. Sí, Sí, mueve. A ver, simplificando, a mí me da la impresión que aparecen dos posturas con distintos matices, pero hay dos posturas, una que podríamos llamar conservar y otra que podría ser transformar. Yo sigo viendo la primera diapo, no sé si el resto. si me pueden confirmar, Aparece... yo veo la tabla, no el título. Dame un segundo, voy a volver a compartirlo.
que ve el resto, pero tiene silenciado el micrófono. Bien, si ven la diapo, yo no la veo, pero si la ven, aparecen dos posturas, una que podríamos llamar conservar y otra que podríamos llamar transformar. Entonces, en la postura conservar, tenemos que lo público no es solo lo estatal, es también lo privado con fines públicos, se dice. Y por otra parte, tenemos, si quieren me deja a mí mostrar la diapo, se cayó Juan Sí, Pablo. te vamos a habilitar la función, Pablo, para que lo puedas hacer tú. Y me van a devolver los minutos, ¿no es cierto? Ahí sí, Pablo. Disculpa las dificultades. ¿Ahí se ve o no? Sí, ya. Perfecto. Bien. Entonces, en esta postura de transformar, que yo diría que fueron más los expositores en esta vertiente, lo que no significa que haya habido una votación aquí, sino que más bien hubo una mayoría de personas que expusieron y se inclinaron por una posición más de pro-transformación, que indicaba que lo público tiene que ver con principios y valores públicos y que solo es posible en lo estatal, con financiamiento a la oferta, y que en gran medida que no prevalezca esta visión de valor público tiene que ver con el sistema de financiamiento, al que voy a volver a continuación. Por otra parte está el tema de la libertad de enseñanza, en que tenemos dos posturas, una postura que especifica que por una parte tenemos el derecho a los padres a educar a sus hijos y a tener proyectos educativos diversos, y que eso está en los tratados internacionales, y por otra, la visión de transformación la entiende como libertad de emprendimiento y que ésta debiese estar supeditada al derecho a la educación y a los valores públicos que definamos como sociedad. Respecto al actual sistema de financiamiento, tenemos por el lado de la postura conservar que lo importante es mantener la elección de los padres, y por otra parte, la otra posición dice que debido a este sistema de financiamiento que está basado en el mercado y en las preferencias individuales, las preferencias colectivas no pueden expresarse y por lo tanto no podemos buscar los objetivos colectivos, que solo podrían hacerse esto a través de decisiones más bien de carácter político. Esta vinculación del sistema de financiamiento, a mí me gusta ilustrarlo con el caso de la BBC o la televisión en general en Europa, que se financia a través de impuestos específicos, ¿no es cierto? Y que a partir de ese financiamiento hay un cuerpo colegiado, ¿no es cierto?, que define lo que es el valor público, que tiene que producir la televisión pública, y eso se traduce en una programación de muy alta calidad que no es financiada por las preferencias de mercado. Nosotros tenemos una televisión pública que no es pública en realidad porque depende del financiamiento del mercado. Tiene que financiarse a través de publicidad. Y por lo tanto las preferencias colectivas no pueden expresarse aun cuando tenemos un sistema en donde existe propiedad estatal. Lo mismo ocurre en las universidades de hoy, lo mismo ocurre en las escuelas. Tenemos un financiamiento que permite expresar preferencias individuales y no objetivos colectivos como podría ser la cohesión social, las libertades, la igualdad de oportunidades, etc. Por el lado del sistema de aseguramiento se le ve como la necesidad de garantizar calidad en un sistema eminentemente de mercado, y en la otra postura se ve el problema de que este sistema de aseguramiento pierde de vista la educación integral por la forma en que ha tomado y dificulta la innovación curricular. El Estado, hay una visión de subsidiariedad en un lado, que es lo actual, ¿no es cierto?, y otro que dibuja un papel más activo del Estado, con un Estado que se hace cargo de su responsabilidad, fue expresado por algunos de los expositores.
Respecto a la gobernanza, entre comillas, del sistema, tenemos por un lado, yo sé que a algunos no les gusta ese término, pero creo que designa con precisión lo que queremos decir, es cómo se generan las coordinaciones. Una se hace a través de mercados e incentivos, y en la otra postura aparece muy fuertemente la necesidad de tener redes de colaboración, funcionar como red, generar espacios de voz, de participación, que se exprese políticamente lo que consideramos valioso, y lo que Albert Hirschman llamó loyalty, lealtad. En el foco tenemos que son los indicadores en prueba estandarizada del foco. Por otra parte, tenemos en la otra postura que el foco está en las interacciones, en el aula, online ahora, ¿no es cierto?, con las comunidades, con la escuela, etc. Y por otra parte tenemos que hay resultados de valor público, que son resultados finales, que no son resultados intermedios como los que estamos midiendo ahora, que debieran definirse. ¿Quién define lo valioso? Los expertos a través del CIMSE. La deliberación de la ciudadanía define lo valioso en la otra postura, y también se expresan diferencias respecto al rol de los profesores y asistentes de la educación, en que hay un matiz, ¿no es cierto?, de resaltar más fuertemente su papel, de fortalecer las profesiones, y que se manifiesta, por ejemplo, en la preocupación por las desvinculaciones. También percibí matices respecto a cómo abordar la pandemia, ¿no es cierto?, con un centro, aquí a lo mejor puede haber más cruce, ¿no es cierto?, entre posturas, pero con un centro en el retorno a clase y otro con un centro en la igualdad, en el acceso a la conectividad. Otros elementos que me parecen importantes de las exposiciones es que aparece la falta de visión de sistemas, que nos falta mirar el conjunto del sistema para trabajarlo efectivamente como tal. Nos falta también, y esto es distinto, ¿no es cierto?, una visión estratégica, una visión de largo plazo hacia dónde queremos ir como sociedad, no solo en educación, nos falta en todo orden de cosas, pero en educación tiene consecuencias importantes, falta de norte, falta de sentido. Tenemos diferencia, ¿no es cierto?, en cómo incluir, cómo llegar a un sistema de educación inclusivo, versus lo que tenemos ahora, que tiene que ver más con la integración, con la homogeneización, con la respuesta homogénea, ¿no es cierto?, con tratar por que los alumnos se acomoden más que nosotros acomodarnos a las diferencias, con la patologización y con la pacificación, ¿no es cierto?, en términos de convivencia, que genera exclusiones, que genera segregación. Tenemos en una concepción una población homogénea y atomizada, que son individuos en un mercado y eligen, versus una población diversa que se conecta en relaciones que se van creando a través de la colaboración. Ahora, sobre estas posturas, yo diría que hay un buen diagnóstico, pero es más fácil concordar en cuáles son los puntos que funcionan mal que concordar cómo transformarlo. Y por eso, por ejemplo, Chile termina criticando la situación que teníamos en educación superior con créditos, ¿no es cierto?, y terminamos extendiendo el sistema de voucher que criticábamos en el sistema escolar, lo extendemos al sistema de educación superior. Entonces, nos compramos el mercado, creamos el mercado y después lo compramos. Entonces, es más fácil, ¿no es cierto?, criticar, es más fácil decir que algo está mal que generar soluciones realmente transformadoras. Y por otra parte, también reconocer que la propiedad pública no soluciona por sí sola los problemas, sobre todo si tenemos un sistema de financiamiento como el que conocemos, pero el sistema de financiamiento que conocemos tiende a generar ciertos incentivos, ciertas preocupaciones que, a pesar de que existen, de todas maneras enfrentamos crecientemente ciertos niveles de clientelismo, por ejemplo, que dificultan la gestión por valor público. Y hasta dónde eso va a seguir permeando nuestra gestión del aparato público. Esa es una gran pregunta que estoy colocando para la discusión. El esfuerzo, yo creo que tenemos, y se hicieron algunas aseveraciones, el esfuerzo en términos de recursos ha sido gigantesco, o sea, se ha multiplicado por varias veces el sistema educativo, los resultados han mejorado un poco y no suficientemente. Necesidad de reconstruir la promesa de la educación pública, que yo creo que es tremendamente importante, de dar un sentido
a lo que viene, pero yo creo que aquí es importante no mitificar el pasado, así como se pueden dar muy buenos ejemplos, ¿no es cierto? También hay ejemplos como la prueba de alfabetización adulta que se tomó el año 98, en que mostraba que los gerentes y profesionales de Chile tenían menor capacidad lectora que los trabajadores promedio, no profesionales, ¿no es cierto?, en Holanda y otros países. Entonces, hay un pasado que estamos rememorando, pero lo que en realidad no queremos una vuelta al pasado, queremos la creación de un futuro para una realidad distinta. Y reconociendo la trayectoria previa, o sea, tenemos un anclaje que es lo que hemos generado y que tenemos que discutir a partir de esa trayectoria, path dependence, que llaman los institucionalistas. Y hay una necesidad de concordar el futuro que queremos construir y que queremos co-construir, y no solo la élite política y los expertos, como ha venido ocurriendo hasta ahora, es necesario crecientemente la inclusión de todos los sectores que están involucrados, de todos los actores que están involucrados, los estudiantes, las familias, los docentes y no docentes, etc. Hay que incluir más que seguir con un modelo top-down, ¿no es cierto?, de política, y es una apreciación que surge también de lo discutido en la mesa. Muy brevemente, respecto a los desafíos de la nueva educación pública, se revisaron problemas del sistema anterior a las reformas, que la reforma quiso superar. Ahora, ¿hasta qué punto han sido superados esos problemas por las reformas cuando se mantiene, dicen algunos de nuestros expositores, algunos de los problemas originales, como el sistema de financiamiento, al cual se le atribuye, ¿no es cierto? Se decía que el problema no era tanto el lucro como el mercado, ¿ah? Porque el mercado es el que genera los incentivos. ¿Ah? El lucro es una manifestación, pero en realidad el mecanismo que mueve las cosas es el que se mueve por preferencias individuales y no por preferencias colectivas. La segregación, que no se modifica, y la reducción de lo valioso a los resultados del CIMSE, que también genera cuestionamiento. Hemos revisado, se han sintetizado muchos problemas de la implantación de los servicios locales, algunos con una visión más positiva, otros con una visión menos optimista, ¿no es cierto?, producto de los problemas anteriores que se reseñaron. Todos los expositores nombraron muchos problemas, incluyendo el tema de las desvinculaciones que ya mencioné, la poca planificación, la limitada participación, la precariedad de la instalación, en fin, había una lista larga que nombraron diversos expositores, y yo diría que podríamos resumir en problemas de la gestión del cambio. Ahora, estos problemas eran previsibles. Todos estos problemas eran previsibles, eran trabajables, existen técnicas para esto. El sector salud, por ejemplo, está acostumbrado a trabajar, por ejemplo, cambio de hospital, ¿no es cierto?, modernización de un hospital, se contrata una gestión, un trabajo de gestión del cambio, se hace un esfuerzo colocado con fuertes recursos para eso. Aquí faltó probablemente dimensionar la magnitud del desafío. Esto es un esfuerzo tremendo que requiere recursos muy importantes y el concurso probablemente de personas especialistas en gestión del cambio que se ponen al servicio de los que realmente saben que son los que están en el aula y en la escuela. La pregunta de si podemos esperar grandes transformaciones de un cambio en la dependencia administrativa, ¿es esto lo que define ya el horizonte hacia el futuro? ¿O faltan ciertos ingredientes? El diseño y su implementación debiesen, a mi juicio, aquí ya estoy colocando cosas de mi cosecha personal, debiesen partir por entender la cadena de valor público, gestionarla y generar sistemas de apoyo. Eso es lo que nos dice la ingeniería de sistemas, ¿no es cierto?, y que se ha hecho en la práctica con diversos grados de éxito en distintos sistemas públicos, pero muy poco aplicado en el sistema educativo. Es decir, se coloca en el centro las interacciones y por lo tanto, lo que se coloca en el centro es la pedagogía, se colocan en el centro a los docentes y a los no docentes y a las interacciones que ocurren en la escuela y con la familia y las comunidades. Y es a partir de esas interacciones, a partir de la necesidad de crear valor público en esas interacciones, que se coloca todo al servicio de eso, al servicio, si ustedes quieren, al servicio de la ciudadanía, ¿no es cierto?, al servicio de la creación de valor público,
a través de una gestión que efectivamente sabe gestionar y se crean sistemas de apoyo para que efectivamente esa interacción sea lo mejor posible. Por otra parte, aparece muy claramente la necesidad de establecer diálogos y acuerdos de todos los involucrados y posteriormente co-crear, gestionando redes de colaboración para la creación de valor público. Y finalmente quiero destacar, y esto surge de las discusiones en la mañana con diversos grados de énfasis, la importancia del propósito. Yo creo que esto está puesto en la pregunta del seminario. ¿Para qué? ¿Qué educación pública queremos y para qué la queremos? El sentido, la pregunta del propósito, del para qué. Y en ese sentido, recuperar no solo la estrategia que tenemos que seguir desde el punto de vista de la administración, sino también el papel fundamental de la política, el darle un sentido a las personas que se puedan reconocer en su subjetividad, en sus miedos, en sus expectativas, de que esta es la educación pública que efectivamente me va a responder a mí a las expectativas que yo tengo respecto al futuro, en igualdad de condiciones para todas las personas y que va a permitir finalmente incluir lo diverso para maximizar su pleno potencial, realizar, ¿no es cierto?, la Convención de los Derechos del Niño que Chile ratificó en el año 1990. Eso. Justo en el tiempo. Agradecemos la presentación, las palabras de Pablo González, investigador del Centro de Inclusiva y director académico del Centro de Sistemas Públicos de la Universidad de Chile. A continuación, para que entregue también su visión esta pequeña síntesis de lo trabajado en la mañana, vamos a presentar al investigador Ernesto Treviño. Él es investigador principal de la línea de inclusión pedagógica del Centro de Justicia Educacional, es profesor adjunto de la Facultad de Educación de la Universidad Católica de Chile y director del Centro UC para Transformación Educativa. De esta manera, presentamos para su presentación en sus 15 minutos al investigador Ernesto Treviño. Muchas gracias, Juan Pablo. Muchas gracias por la invitación a esta instancia y por su atención, por estar aquí el día de hoy. A diferencia de lo que presentó mi colega Pablo, yo voy a tratar de hacer un resumen un poquito más analítico y crítico también respecto de algunos de los elementos, de manera de tratar de hacerlo complementario y no repetirme tanto. Sí, en primer lugar, me llamó profundamente la atención que en las conversaciones que se han mantenido, se dijo poco respecto de la situación de bienestar de los niños, niñas y adolescentes, que serían los beneficiarios y a quienes nos debemos, quienes estamos en educación y quienes están en educación pública. La situación de bienestar de los niños, niñas y adolescentes en Chile es calamitosa en cuanto a segmentación, en cuanto a oportunidades educativas, en cuanto a violencia intrafamiliar, a violencia en el barrio, a violencia en la escuela, y por lo tanto, cualquier lógica de política educativa, y con mayor razón, la política relacionada con educación pública debería poner a los niños, niñas y adolescentes en el centro. Y lo tenemos muy bien incorporado en el discurso, pero a la hora de debatir se nos olvidan los niños, niñas y adolescentes. Por lo tanto, me parece aquí que debemos rescatar justamente la misión y el propósito de esta educación pública a la luz de estos indicadores de bienestar que lamentablemente nos tienen en un lugar muy bajo a nivel mundial. En segundo lugar, me parece a mí que es complejo iniciar o tener las conversaciones relativas a la educación pública cuando no tenemos un marco compartido para comprender los derechos. En alguna de las presentaciones se mencionó que el derecho a la educación y la libertad de enseñanza, ambos son derechos humanos.
y no. Eso es básico. La libertad de enseñanza no es derecho humano. Puede ser la libertad de expresión, que es distinta. Pero yo invito a que me digan dónde aparece en la Convención de Derechos Humanos la libertad de enseñanza como tal, y más aún como la entendemos en Chile. Por lo tanto, si empezamos a desdibujar la noción de educación pública sin siquiera aceptar la primacía del derecho a la educación, con respecto a otros derechos, bueno, estamos empezando al revés. Estamos empezando sin el piso común. Me parece a mí que, dadas las conversaciones y las exposiciones que hubo en la mañana, es momento de dejarse de eufemismos y de destacar con mucha claridad el tema que salió además en la mayor parte de las presentaciones y que está muy instalado en los discursos públicos y en los discursos políticos y en la opinión pública, el derecho a la educación. Ahora, el diagnóstico es un diagnóstico, me parece a mí, bastante compartido entre los presentadores. La educación pública debería tener un propósito o unos propósitos y metas claras relativas al desarrollo integral, la ciudadanía, la democracia, la cohesión social, la disminución de la segregación, una mayor equidad, una educación no sexista, que sea pública y participativa, porque a través de la participación genuina se construye lo público en diálogos auténticos, ensamblada con el contexto. Es decir, que si bien puede tener propósitos generales compartidos a nivel nacional, las medidas específicas tienen que ensamblarse con las necesidades, con las características culturales del contexto. Y también con foco en las trayectorias de los estudiantes, es decir, que nos hagamos cargo como educación pública de cultivar trayectorias positivas desde la más tierna infancia, cuando entran los niños y niñas a la educación pública hasta que terminan su escolarización. Por el momento, todos los incentivos están puestos en indicadores que no relevan la trayectoria. En esta búsqueda de sentido por un proyecto colectivo, público e inclusivo, como se mencionó en muchas de las presentaciones, pues se encuentra una dificultad mayúscula, el elefante en el cuarto, que es un marco de política educativa con lógica de mercado y nueva gestión pública. ¿Sí? Y este marco de política educativa es muy importante de visitar porque establece incentivos que son contrarios a los propósitos que se declaran para la educación pública, incluso en el contenido de la ley actual. Eso por un lado. Quiero aprovechar aquí para decirle a mi colega Vicente Sisto, no sé si está por acá en la tarde, que uno de los libros que presentó como de los más neoliberales del mundo no es tal. Yo soy el autor principal y no hay ninguna recomendación. Lo desafío es que me muestre una recomendación que dice que hay que llevar a cabo políticas de mercado en el libro de la UNESCO, ¿sí? De recomendaciones de política, ¿sí? Los otros libros los conozco, estoy de acuerdo con él, pero a lo mejor se me pasó y me equivoqué, ¿sí? Puede ser. Ahora, respecto de el desafío de inclusión de la diversidad y la diversidad, es bien interesante la disputa porque por un lado, o digamos el debate, porque por un lado se establece un concepto de lo público como participativo y por lo tanto creador de diversidades a partir de las voces locales. Sin embargo, por otro lado, se propone que lo privado es equivalente de diversidad. Como hay muchos sectores privados pequeños, eso trae diversidad al sistema. Sin embargo, sabemos que esa diversidad no es tal. El 86% de más o menos de los proyectos educativos de las escuelas financiadas por el Estado en Chile se enfoca en excelencia académica, es decir, un alto rendimiento en CIMSE. Es decir,
ahí tenemos una muestra de cómo los incentivos a nivel sistema incluso restringen la diversidad de proyectos educativos. Y cuando se habla de la conjunción de elementos relativos a las políticas que ponen incentivos contrarios a las aspiraciones de la educación pública, pues está obviamente el esquema de financiamiento, ¿sí? El esquema de financiamiento vía voucher es un gran desafío, y es un gran desafío, bueno, vía voucher y asistencia es un gran desafío porque tampoco el financiamiento basal resuelve todos los problemas. Por ejemplo, en Paraguay tienen el problema de que tienen muchas escuelas en un mismo barrio, todas públicas y todas con 2 o 3 profesores y como con 15 estudiantes cada uno. Bueno, ahí se necesitan unas lógicas que no nos lleven al extremo en donde estamos ahora, pero que tampoco nos lleven a ese despilfarro de recursos. Y por otro lado, también las investigaciones que hemos desarrollado nos han mostrado que, por ejemplo, los establecimientos de administración delegada pueden planificar mucho mejor sus procesos pedagógicos porque tienen una especie de convenio con el ministerio en donde les llega un financiamiento basal. Y después hay una diferenciación en cuanto al número de estudiantes que atienden. Me parece que bastante en la lógica que presentaba Teresa Flores en la mañana, de que decía, bueno, se necesita un 80% más o menos de financiamiento basal. Tienen más o menos esa lógica. El estudio lo hicimos para el Ministerio de Educación y está disponible en el centro de estudios. Ahora, me parece a mí una idea que salió de reconocer a los docentes de la educación pública con un rol preponderante en la Constitución. Y en este sentido, creo que ha llegado el momento de ser audaces y reconocerlos como tales, porque todos los esfuerzos, beca vocación de profesor, sistema de desarrollo profesional docente, no han sido suficientes para recomponer esa valoración de los docentes. Y no han sido suficientes probablemente porque encarnan, por un lado, un sistema de apoyo a los docentes, pero por otro lado, también un sistema de rendición de cuentas con altas consecuencias que, como se decía, podría jibarizar el trabajo de los profesores, ¿sí? Eh, y aquí me quisiera detener en un comentario que hizo Pablo, muy interesante, que dijo, bueno, nos compramos el mercado introduciendo el voucher en la educación superior. Sí. Bueno, es que no es que nos compremos el mercado, es que lo tenemos en la Constitución. Y por eso es tan importante la discusión constitucional. Si no está en la Constitución eh, abierta la posibilidad de tener un repertorio de formas de financiamiento, por ejemplo, y no tienes a las instituciones después alegando discriminación arbitraria, bueno, es súper difícil avanzar en este sentido. Todo en la Constitución enmarca las políticas y por lo tanto una política no puede estar en contra de la Constitución. Incluso destacados constitucionalistas todavía siguen conversando respecto de si la ley de inclusión que se aprobó es constitucional o no. ¿Sí? Porque probablemente está en contradicción con algunos principios constitucionales. Por lo tanto, es muy importante el debate constitucional para este rayado de cancha que también se mencionó en la mañana. Me parece a mí como para cerrar que hay 3 elementos muy importantes. Estamos en una situación mundial y país muy delicada. Tenemos altas tensiones políticas y sociales y es necesario avanzar en los acuerdos. Necesitamos más Gandhis y menos winners en esto. Y avanzar en acuerdos con diálogo. Y para mí resultó muy interesante la manera en que se entiende a veces el diálogo en esta situación de la gestión pública. El diálogo es que uno les pone una cuestión a un superior jerárquico y el superior jerárquico toma la decisión de qué hacer. Sí, y puede
no considerar los elementos que están viniendo de las propias bases. Bueno, ahí hay un sistema de gestión absolutamente obsoleto y que apunta también a algo que se mencionó en varias de las presentaciones, a una transformación del Ministerio de Educación para que las leyes estén al servicio de la educación pública y no los directores, los servicios locales, y los docentes estén al servicio de las leyes y de los formularios que les requieren rellenar para dar cumplimiento o para mostrar cumplimiento. Por último, me quisiera detener en dos elementos, ¿no? Bueno, si nos damos cuenta, lo que hemos invertido en educación, por ejemplo, desde que se aprobó el sistema de aseguramiento de la calidad y vemos los resultados, bueno, hay una gran inversión en educación y los resultados están estancados. Recuerden que el sistema de aseguramiento de la calidad se aprobó en 2012 y el gran salto que tuvimos en resultados fue entre 2001 y 2009. Llevamos, con su perdón, aproximadamente 10 años como burro de molienda, dando la vuelta al círculo de la molienda sin tener ni caña ni nada para moler ahí debajo de la piedra. ¿Sí? Estamos dando vueltas en lo mismo ante la evidencia contundentísima que se ha mostrado acá por lo demás, y hay evidencia adicional de que este sistema de aseguramiento de la calidad no ha asegurado la calidad ni tampoco la equidad. Por lo tanto, se requiere una transformación del mismo en pos de el apoyo a las escuelas. Y ya para cerrar, me parece a mí que esta discusión sobre indicadores o no indicadores fue muy buena la intervención de las colegas de Valparaíso para decir, no, no estamos en contra de los indicadores, de hecho son muy importantes los indicadores para la gestión, pero hay que preguntarse qué indicadores, por qué y para qué y qué tipo de decisiones podemos tomar, ¿sí? Y aquí es muy importante este ensamblaje con el territorio para que se recojan indicadores, se entienda el fenómeno educativo local y generar soluciones que vayan en beneficio de los estudiantes, con el apoyo externo, pero no con esta lógica jerárquica de que el jefe en algún lado, en la provincia, en la región o en Santiago, le dice qué hacer a alguien en una escuela alejada. Esto es algo de la cultura política, de la cultura social, del diálogo, de la co-construcción, que es necesario que superemos y yo añadiría que eso es uno de los grandes desafíos también que estuvo mencionado a la pasada de la política de educación pública. Les ofrezco disculpas si puse muchas de mis opiniones por ahí, pero la idea era hacer un resumen analítico complementariedad a lo que hizo el profesor Pablo González. Muchísimas gracias por la invitación y gracias Juan Pablo por la moderación. Muchas gracias Ernesto, también agradecemos a Pablo por hacer esta síntesis de lo que trabajamos durante la jornada de la mañana.